El día del cumpleaños de Washington en 1893, una gran tormenta de nieve azotó Nueva York. Yo me situé en una esquina de la Quinta Avenida, contemplando las torpes diligencias aparecer por entre la cegadora nieve y avanzar por la avenida hacia el norte. La cuestión se planteó a sí misma. ¿Lo que yo estaba experimentando, viendo, podría plasmarse con las placas y lentes de que disponía? La luz era muy tenue. Pero sabiendo que si hay luz se puede tomar una fotografía, decidí hacer una exposición. Tras permanecer 3 horas bajo la nieve, vi la diligencia avanzar con dificultad por la calle con el conductor azotando con el látigo sin parar. En ese momento ya casi había perdido la razón, pero conseguí la exposición que quería. Más tarde, en la Sociedad de Fotógrafos Aficionados de Nueva York, antes de que el negativo estuviera seco, la mostré con gran emoción. Todo el mundo se echó a reír. Por todos los santos, Stiglitz, tira esa maldita fotografía, está borrosa y no es nada nítida. Yo les dije, el negativo es exactamente como yo quería que fuera. Lo que yo quería conseguir no tenía nada que ver con que estuviera borrosa o fuera poco nítida. Lo que Stiglitz buscaba era una nueva visión para el mundo moderno, para enseñar a Norteamérica a ver, y la fotografía era el epítome de una nueva forma de ver. Es conocido como el padre de la fotografía moderna, pero para este rebelde contra la complaciente aceptación del pasado, la fotografía no era suficiente. A principios del siglo XX, en París se estaba gestando una revolución visual, una revuelta contra las convenciones anticuadas del arte. Stiglitz reconocía el futuro cuando lo veía. Introdujo sus trabajos de vanguardia en Norteamérica para sacudir al mundo del arte y liberarlo de su ciego apego al pasado, y para abrir los ojos de Estados Unidos al siglo XX. Esta figura legendaria, compleja, difícil, llena de contradicciones, inspiraba devoción o irritación. Stiglitz era un hombre gentil y bondadoso. Podía mostrarse autocrático y brutalmente crítico. Los críticos sostenían que su devoción desinteresada por el arte solo era superada por la devoción por su propia fama. El noble idealismo de Stiglitz luchaba con sus debilidades humanas, porque por encima de todo era intensamente humano. Nací en Hoboken. Soy americano. La fotografía es mi pasión. La búsqueda de la verdad, mi obsesión. Desde 1893 hasta 1895 me dediqué a pasear por las calles del centro de Nueva York, cerca del río East, siempre acompañado por mi cámara. Odiaba las calles sucias, pero al mismo tiempo me fascinaban. Quería fotografiar todo lo que veía. Donde quiera que mirase había una foto que me conmovía. Las tiendas de ropa de segunda mano, los traperos, los harapientos y los marginados. Para todos tenía un lugar en mi corazón. Pero sobre todo estaba la ardiente idea de la fotografía, ofreciendo sus posibilidades para ir aún más lejos. Fotografiando, siempre intentando hacer algo que él creía posible y que los demás le decían que era imposible. Estaba solo. Stiglitz se encontraba en su elemento cuando tenía que enfrentarse al mal tiempo o a unas malas condiciones de luz. Siempre se consideró un rebelde. Incluso como estudiante de fotografía en Berlín, a principios de la década de 1880, Stiglitz desafiaba los límites existentes de la fotografía. Su adinerado padre, nacido en Alemania, le había enviado a Berlín para estudiar ingeniería mecánica. Stiglitz abandonó rápidamente la ingeniería cuando se enamoró apasionadamente de la fotografía. La cámara me fascinaba, primero como una pasión, luego como una obsesión.
Sentía que era el señor de los elementos, que podía hacer cosas que no se habían hecho antes. Trabajaba día y noche, fotografiando y haciendo copias. Tuvo que ser un alumno muy interesante porque siempre intentaba cosas nuevas. Montaba su cámara en un cuarto oscuro y allí la dejaba 1 o 2 días para ver si aparecía algo. Hacía cosas que a los demás alumnos ni se les ocurría. Con la generosa ayuda de su padre, Stiglitz pasó algunos de sus años más felices viajando y haciendo fotografías por Austria e Italia. Trabajaba como un poseso. La gente me llamaba ese americano loco. No entendía por qué una fotografía no podía ser una obra de arte, y estudié para que lo fuera. Enviaba fotografías a todos los lugares en los que daban un premio. Y cuando tuvo todas las medallas y premios, tenía una caja de zapatos llena. Supongo que por entonces ya se había convertido en una autoridad. Cuando Stiglitz regresó de Berlín en 1890 por la muerte de su hermana preferida, realmente no estaba preparado. Pero se dio cuenta de que tenía 26 años y era consciente de que su familia quería que sentara la cabeza, se casara y todo eso. Cediendo a las presiones familiares, Stiglitz intentó ser un hombre de negocios y un marido. Fracasaría en ambas cosas. En 1893 se casó con Emmeline Obermeyer, amiga de la familia y rica heredera. Desde el principio sus naturalezas entraron en conflicto. Emmeline era remilgada, burguesa hasta la médula. Stiglitz era un anarquista en constante rebelión contra la sociedad convencional que tanto le gustaba a Emmy. El desastre de su luna de miel en la Europa de 1894 hacía presagiar el fracaso de su matrimonio. Emmy había imaginado un gran viaje, pasando las tardes con los grandes modistos y cenando en los restaurantes de moda. Stiglitz, interesado solo en la fotografía, arrastró a su lacrimosa esposa a remotas aldeas para captar escenas de campesinos trabajando en la cosecha y a distantes y solitarias playas. Con frecuencia Emmy se sentía desdichada, pero el viaje de novios dio como resultado algunas de las mejores fotografías de Stiglitz. El nacimiento de su hija Kitty, que se convirtió en el tema favorito de sus fotografías, no ayudó a suavizar sus desavenencias. La pasión de Stiglitz por la fotografía le dejaba poco tiempo y ganas para la vida familiar. Vagaba por Nueva York con su cámara. En mis primeras obras quería documentar el Nueva York de la transición, lo viejo gradualmente convirtiéndose en lo nuevo, el espíritu de algo que hacía que Nueva York se granjeara las simpatías de aquellos que la querían. Una sensación de grandeza, de ser la metrópolis del país y por consiguiente del nuevo mundo, fue prosperando en la ciudad de Nueva York. Ya existía la idea de que Nueva York se caracterizaba por la modernidad y las promesas de futuro. A principios de siglo, otra idea empezó a filtrarse en la conciencia del público: que la misma grandeza de la ciudad de Nueva York estaba esperando su representación visual en el arte. Una escuela de artistas de Nueva York que representarían y reproducirían en formas permanentes imágenes visuales de un lugar único y excitante. Los artistas impresionistas norteamericanos fueron los primeros en explotar la ciudad de Nueva York como tema. El Nueva York impresionista era el Nueva York de la Quinta Avenida, el Nueva York de moda, el Nueva York de Henry James. El nuevo Nueva York de trenes elevados y subterráneos, de luces eléctricas y multitudes, fue pintado por los artistas de Ashcan. Se situaban en la acera, contemplaban la ciudad y pintaban lo que veían. Pero sería la fotografía la que formaría la moderna visión de la ciudad.
Estaba determinado a que la fotografía fuera aceptada como una forma de arte. Sin embargo, para muchos críticos, la fotografía era más una amenaza que una promesa. La fotografía se ha convertido en el refugio de todo aquel que querría ser pintor y no tiene talento y es demasiado vago para completar sus estudios. Invadiendo el territorio del arte, la fotografía se ha convertido en el enemigo mortal del arte. El fotógrafo ha descubierto una máquina que hace obras maestras por él, metiendo la cabeza en una caja negra y dejando que la máquina lo haga todo. La lucha por la fotografía se convirtió en mi vida. A principios de siglo, el arte estaba muy lejos de la mente de aquellos que tomaban fotos familiares, cautivados por la nueva cámara Kodak y su eslogan. Para el fotógrafo itinerante y el profesional que intentaba complacer a su cliente, la cámara era un medio de vida. No fue el arte, sino la reforma social, lo que envió a Jacob Riis, fotógrafo pionero en documentales, a los más oscuros barrios bajos de Nueva York, y a Louis Hinn a las profundidades de las minas de carbón para iluminar a los niños que allí trabajaban. Para todos ellos, la cámara era una máquina para plasmar fielmente lo que veían. Pero para un pequeño grupo de fotógrafos que orgullosamente se proclamaban a sí mismos aficionados, esta máquina podía crear arte. Para demostrarlo, trabajaban con ahínco para que sus fotografías se pareciesen lo más posible a obras pictóricas. Llamado pictorialismo, su movimiento era la fotografía moderna, vanguardista de su tiempo. Las fotografías de Stieglitz son significativamente diferentes de las de muchos fotógrafos pictorialistas. Con frecuencia, Stieglitz dirigía su cámara a temas que le rodeaban y la mayoría de sus fotografías eran enfáticamente de su tiempo. 1902 marcó una línea divisoria para Stieglitz, el punto decisivo. Fue entonces cuando su impaciencia con la falta de seriedad por parte de la mayoría de los miembros del club de la cámara se desbordó. Debido a su frustración, se vio obligado a imponer de forma dictatorial sus altos parámetros de lo que debería ser la fotografía. Por lo que a principios de 1902 decidió formar un cuerpo de fotógrafos de élite con aquellos a los que más respetaba: Edward Steichen, Clarence White, Gertrude Cassirer, para mencionar algunos de los más prominentes. Y ellos serían los Photo Secession, significando esencialmente vanguardistas. Stieglitz creía que si pudiera encontrar un pintor con talento que también fuera aficionado a la fotografía como arte, podría ayudar a su causa. Y Edward Steichen sería ese hombre. Steichen se convirtió en su colaborador más cercano. Lo que unió a Stieglitz y a Steichen fue la pasión por una fotografía que había empezado a principios de siglo. Stieglitz valoraba a Steichen por ser un joven creativo, innovador, imaginativo, enérgico y maravilloso que conseguía unas fotografías bellísimas. Y además era pintor. Steichen era el chico predilecto de Stieglitz, el genio de la fotografía. La revista Camera Work le dedicaba ejemplares a él. No podía equivocarse, siempre y cuando fuera un seguidor fiel. Stieglitz era consciente del poder de las publicaciones. Camera Work era muy importante en su lucha por la fotografía. Camera Work era, sin lugar a dudas, una de las revistas más preciosas de cualquier tema jamás editadas. Las reproducciones, los fotograbados se pegaban a mano. Todo tenía una calidad muy alta, una gran seriedad con escritores maravillosos. La revista tuvo un impacto tremendo. Cada ejemplar pasaba de mano en mano como un documento muy preciado. Y esto fue algo que tuvo una gran importancia para muchos fotógrafos a la hora de conformar su trabajo.
A pesar de que Camera Work y Photo Sensation fueron aclamadas internacionalmente, la auténtica ambición de Stiglitz era crear un gran salón internacional de fotografía en Nueva York para rivalizar o eclipsar a los europeos, pero era imposible encontrar o era demasiado caro un espacio adecuado. Con su colaborador Edward Steichen encontraron una solución. Organizaron una serie continuada de exposiciones internacionales de fotografías, muy selectivas y en salas de la Quinta Avenida, en el número 291, que acabaría convirtiéndose en una galería. Hasta ese momento no se había intentado nada parecido. Por supuesto, los dos hombres presumían de que la idea era suya, porque cada uno de ellos tenía esa personalidad. Cada uno de ellos negaba la participación del otro, pero la verdad es que colaboraron los dos. En la tarde del 5 de noviembre de 1905, The Little Galleries of Photo Sensation se inauguró con una exposición. Era un salón minúsculo, pero soberbio de la fotografía norteamericana, y marcó la historia de la fotografía. Por primera vez, los norteamericanos tenían la oportunidad de ver obras maestras de la fotografía, tanto europea como de Estados Unidos. La 291 tuvo un gran éxito, pero para mi consternación empezaron a manifestarse pequeñas envidias entre los fotógrafos de mi entorno. Habían llegado a creer que mi vida solo estaba dedicada a ellos. Rápidamente se dio cuenta de que todos se sentían satisfechos de sí mismos y que se creían mejores de lo que Stiglitz creía que eran, y que no progresaban con su arte, no se planteaban desafíos. Empezó a pensar en exponer obras de otros artistas de su tiempo. Cuando Steichen se fue a Europa, se convirtió en un buscador de obras de arte, no solo fotografías, para enviar a la 291. Alfred, que siempre estaba allí, se dedicaba a seleccionarlas, entregando sus días y su energía a la galería. Stiglitz no tenía ninguna prisa en volver a casa. No ocultaba su incompatibilidad matrimonial con Emmeline. Se quejaba de su falta de interés por su trabajo, su hostilidad hacia muchos de sus colegas más allegados, y que odiaba gastar dinero en artistas holgazanes. Sí, no se gasta dinero en artistas. Se supone que trabajan mejor si pasan un poco de hambre. Stiglitz se enorgullecía de no gastar el dinero de Emmy en la 291 o en la Camera Work, cubriendo los gastos con el dinero de su padre, las suscripciones y la venta de fotografías. Durante 5 años, desde 1902 hasta 1907, Stiglitz apenas utilizó su cámara, promocionando a otros fotógrafos a costa de su propia obra. Una experiencia en barco le animaría a crear una de sus imágenes más memorables. En junio de 1907, mi esposa, nuestra hija Kitty y yo embarcamos hacia Europa. Mi esposa insistió en viajar en un gran transatlántico, muy de moda en aquellos días. Era imposible escapar de los nuevos ricos. Dios mío. Al tercer día en el mar ya no podía soportarlo más. Tenía que huir. Caminé hacia la proa tanto como me fue posible. Al llegar al final de la cubierta me paré a mirar hacia abajo. Había hombres, mujeres y niños en el nivel más bajo del entrepuente. La escena me fascinó. Un sombrero de paja, la chimenea inclinándose hacia la izquierda, la escalerilla hacia la derecha, unos tirantes blancos cruzando la espalda de un hombre, un mástil hundiéndose en el cielo, completando un triángulo. Vi formas que se relacionaban entre sí, una imagen de formas, y subrayándola, una nueva visión que me cautivó. Corrí hasta la escalera principal del transatlántico, hasta mi camarote. Cogí mi Graflex, volví a cubierta, preocupado por si el hombre del sombrero de paja habría cambiado de posición.
Si se había movido, la imagen que había visto ya no existiría. El hombre del sombrero de paja no se había movido un centímetro. El hombre de los tirantes cruzados seguía hablando en el mismo sitio. Nadie se había movido. Solo tenía un portaplacas con una placa no expuesta. Abrí el obturador. Noté los latidos de mi corazón. Si lograba captar lo que quería, sería una imagen basada en formas relacionadas y profundos sentimientos humanos. Un paso en mi propia evolución.